Un saludo caluroso también de mi parte y en nombre de mis colegas David Díaz, Carmen Chinas, Joachim Michael y Werner Mackenbach para esta segunda sesión de nuestra plataforma para el diálogo Memoria, Justicia y Paz en América Latina. La sesión es sobre memoria, Estado y justicia. Esta plataforma de diálogo está organizada por el Centro Regional Centroamérica y Caribe de Calas, que tiene su sede en la Universidad de Costa Rica y está organizado también por el Laboratorio de Conocimiento número 1, así se llaman las líneas de investigación de Calas. El Lab 1 tiene el tema Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina. Y investigamos ya desde casi 2 años procesos de violencia y su transición hacia una convivencia más pacífica. Dentro de la margen temática general del proyecto CALAS, que es la investigación de múltiples crisis en América Latina, sus soluciones. Y nosotros investigamos las transiciones entre violencia y paz, o sea, las soluciones de crisis violentas. Seguimos ahora con el tema de memoria. Pero abarcamos otros aspectos. Bajo dictaduras militares, mi conexión es muy inestable. ¿Me escuchan? Se le escucha entrecortado. Si gusta, Ok. puede apagar, los ponentes Sí, pueden apagar la cámara para que solo quede Cristín, tal vez así le mejore la conexión. Sí. Ok. Estas luchas para la memoria de las víctimas muchas veces originaron en los movimientos sociales o grupos de derechos humanos que reclamaron este derecho ante el gobierno e instituciones de la justicia. América Latina tiene mucha experiencia en estos procesos de justicia transicional y hoy tenemos la oportunidad de escuchar y discutir casos sobre la búsqueda de paz y de reconciliación en Chile, Argentina y en una comparación entre los casos en el Cono Sur y Colombia. Están con nosotros Anne Perrotin-Dumont y Alexander Wild, Santiago Cueto Rúa y Nelson Camilo Forero Medina. Les voy presentando a todos de una vez y después seguimos con las presentaciones. Anne Perrotin-Dumont es doctora de letras y doctora en historia de la Universidad Sorbona de París y graduada en arqueología y paleografía de la École Nationale des Chartes. En la actualidad es conservadora del patrimonio emérita del Archivo Nacional de Francia, investigadora asociada en el Institut d'Histoire du Temps Présent, CNRS y el Programa Interdisciplinar de Memoria de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Ha enseñado la historia de América Latina en la Universidad de Virginia y Kent State y en la Universidad Católica de Chile y con un enfoque metodológico de la historia reciente. Ha publicado en francés, español e inglés sobre las sociedades coloniales caribeñas y las revoluciones atlánticas, así como los archivos de derechos humanos. Sus trabajos de la última década incluyen historizar el pasado vivo en América Latina.
Alexander Wild, que está presentando junto a Anne. Es del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington, D.C. Alexander ha publicado numerosos artículos sobre memoria histórica, justicia transicional y derechos humanos. Es editor del libro Las iglesias ante la violencia en América Latina, que fue publicado en 2015, y autor del libro Conversaciones de Caballeros, la quiebra de la democracia oligárquica en Colombia del año 1982. Tiene un doctorado en ciencia política de la Columbia University y fue profesor en varias universidades norteamericanas, entre ellas Wisconsin y Notre Dame. Dirigió VOLA, el Washington Office on Latin America, entre 1987 y 93, una de las instituciones más importantes para los derechos humanos en ambas Américas. Y Alexander fue oficial de la Fundación Ford como representante para Argentina, Chile, Colombia y Perú entre 93 y 99 y vicepresidente de comunicaciones de esa institución. Es miembro del Consejo Asesor de Skylight Engagement, una ONG que organiza talleres de comunicadores y dirigentes de movimientos sociales en Colombia y México y ha producido documentales premiados sobre temas de derechos humanos y justicia social en Guatemala y el Perú. Saludo también a Santiago Cueto Rúa de Argentina, de la Universidad de La Plata. Santiago es licenciado en Sociología, magíster en Historia y Memoria y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata, donde investiga hasta hoy en día. Y también es docente en la misma universidad. Su tesis de maestría se tituló Nacimos en su lucha, viven en la nuestra, identidad, justicia y memoria en la agrupación Hijos La Plata. Y su tesis de doctorado es ampliar el círculo de los que recuerdan, la inscripción de la Comisión Provincial por la Memoria en el campo de los derechos humanos y la memoria, 1999 a 2009. Ha publicado artículos y libros relacionados con el estudio del pasado reciente argentino, en especial la relación entre las organizaciones de derechos humanos con las agencias estatales. Y luego el último ponente es Nelson Camilo Forero Medina de la Universidad de Bielefeld. Él es docente e investigador de la Facultad de Letras y Lingüísticas en la Universidad de Bielefeld. Sus intereses de investigación son lugares de memoria y procesos de memorialización, medios y tiempo, el conflicto colombiano, entre otros. Es parte de los grupos de investigación, lugares y espacios de memoria SPME, Europa, Colombia y Argentina. Es un proyecto de investigación fundado por la Unión Europea y es miembro de varios grupos de discusión, por ejemplo, el Grupo Colombiano del Análisis del Discurso y el Grupo Colombiano de Filosofía y Tecnología. Ha publicado sobre el tema de lógicas mediales y narrativas, por ejemplo, la transmedialización de narrativos sobre el narcotráfico en Colombia. Bueno, entonces, un placer de tenerlos aquí y le pido ahora a Anne y Alexander de empezar su presentación. Luego seguimos directamente con Santiago y luego con Nelson. Y ustedes, por favor, guardan sus preguntas y comentarios hasta que Nelson termine
y es donde cuando abrimos la discusión. El título de la presentación de Anne y Alexander cambió. El nuevo título de su presentación es Tortura en Chile, vergüenza mundial, albores de una denuncia pública de la tortura en Chile, fines de los años 70, inicios de los años 80. Y a través de este link se distribuyó ya una bibliografía para seguir este tema de la presentación. Y tal vez, Ismayaira, por favor, vuelves a compartir la bibliografía de Anne y Alexander. Y ahora, bueno, con mucho gusto, Anne y Alexander tienen la palabra. Bueno, gracias, Christine, y buenos días a todos y todas. Anne y yo llevamos a cabo una investigación histórica extensa sobre la tortura en Chile durante la dictadura de Pinochet. Y además, la protesta, la condena pública de la tortura precisamente bajo esta misma dictadura. Hoy presentamos algo sobre el periodo cuando los chilenos salieron del aislamiento, del terror y estupor después de los primeros años del golpe y forjaron nuevas formas de solidaridad nacionales e internacionales. En estos 6 años pusieron la tortura de Estado en el primer plano de las manifestaciones masivas conocidas como las grandes protestas. Y fijaron en el imaginario internacional la tortura como una característica integral, fundamental de la dictadura. Como proclama el lienzo de la manifestación en el pleno centro de Santiago frente a la Moneda en 1983, tortura en Chile, vergüenza mundial. El trasfondo nacional a esta historia es la rearticulación de la sociedad civil chilena. La dictadura intentó crear una nueva institucionalidad social más dispersa, más amena a su modelo neoliberal de capitalismo y menos influyente en las grandes cuestiones nacionales. Los gremios y sindicatos y las asociaciones profesionales de obreros, abogados, universitarios, médicos, periodistas, ocupaban estos espacios sociales. Y durante este periodo, los líderes aumentaron estos espacios públicos y forjaron nuevos nexos y estructuras nacionales. En su conjunto, esta sociedad civil nueva constituyó un elemento fundamental de la oposición democrática que aparece en los años 80. La tortura durante la detención es una experiencia casi universal en todos los sectores de esta sociedad civil. Hoy hablamos de eso con ejemplos del sector cultural, universitario y del sector médico. Un tema que aparece en los dos es una sinergia positiva entre actores nacionales e internacionales, un factor que favoreció la oposición democrática de Chile, la derrota de Pinochet y la recuperación pacífica de la democracia electoral. Voy a presentar el caso de 2 personas. Patricio Lanfranco era un estudiante universitario y llegaría a ser un cineasta reconocido. Cuando es detenido,
en noviembre 82, entre la gente que sale a protestar, son los estudiantes los que más manifiestan, los que tienen menos aprehensiones. En su facultad de ingeniería, Lanfranco es responsable de la agrupación cultural universitaria. En la ACU está renaciendo una vida cultural que el golpe había matado: música, pintura, teatro. También es un lugar donde los estudiantes superan el miedo al poder estar en jornadas que han sido autorizadas dentro de la universidad, porque el tema no es directamente político, ni mucho menos. Entonces, centenas de ellos comparten algo, pueden opinar sobre lo que comparten, pierden el miedo. Cuando Lanfranco está detenido, conducido a la Policía de Seguridad, la CNI, donde por 3 semanas queda incomunicado y sufre tortura. A esta altura, la tortura es un componente normal de las rutinas del arresto, y en el 82, donde más ha crecido el número de gente torturada, detenida y torturada, pues está el mundo estudiantil. En su celda, Lanfranco recibe una visita. Los ojos tapados, alcanza a oír la voz, a ver los zapatos, y ahí realiza que alguien afuera de la CNI se ocupa de su caso, y a partir de ahí recupera ánimo. Efectivamente, ¿qué había pasado? Organismos estudiantiles de varios países habían enviado al gobierno chileno un montón de comunicados pidiendo la liberación de Lanfranco, porque la ACU, que había conocido muchas organizaciones semejantes en el mundo, había hecho giras y entonces había activado esos contactos. Estas molestias incitan al gobierno al final a liberar a Lanfranco, porque en el fondo no tenía ningún cargo contra él. Dicho sea de paso, era el caso de 90% de la gente detenida en esos años. Una vez liberado, Lanfranco no hace caso de las amenazas proferidas si hablara de lo ocurrido. Presenta ante los tribunales una denuncia por tortura mediante una declaración jurada en la que relata lo que le hicieron. Por haber sido interpuesta ante los tribunales, la denuncia tiene un carácter público. Se puede darle publicidad como un acto auténtico. Pues fueron 60 denuncias legales como la de Lanfranco que serían transmitidas a la delegación de Amnistía Internacional, que en ese mismo año 82 llevaba una investigación acuciosa en Chile, a raíz de la cual la Amnistía Internacional publicara el informe Chile, Evidence of Torture, literalmente Chile, pruebas de tortura. El segundo caso es el del doctor Pedro Castillo Yáñez, detenido en mayo 81 junto con 2 colegas. Detienen a Castillo porque desde el golpe ha estado atendiendo a la gente que era torturada, y es alguien de peso. Cuando lo despidieron por razones políticas en 1975, dirigía el departamento de cirugía de la Universidad de Chile en la Escuela de Medicina, y un cirujano en muchos países es un tipo que es como el príncipe de su profesión médica, ¿verdad? Inmediatamente se activan
las redes con asociaciones profesionales y científicas afuera, pues Castillo, como otros médicos chilenos, ha estudiado en parte en el extranjero. Es miembro del American College of Physicians, el Colegio Americano Médico. Los norteamericanos envían una delegación de 3 médicos suyos para indagar en la suerte de sus colegas chilenos. Cuando llegan a Chile, la campaña de protesta de muchas asociaciones médicas que en todo el mundo son potentes, han hecho reaparecer los 3 médicos que han sido transferidos a una cárcel común. Y la intervención de los norteamericanos logra que unas semanas más tarde estén efectivamente liberados. Un joven médico de Boston, el Dr. Jonathan Fine, conducía la delegación norteamericana y queda impactado por la entrevista con estos 3 cirujanos psicológicamente en ese momento destrozados, quebrantados por la tortura que han sufrido. También ve el doctor Fine que si una delegación extranjera viaja hasta donde se tortura, interviene con las autoridades y publicita lo ocurrido, eso sí puede hacer una diferencia. Y de hecho, el doctor Fine fue en 86 uno de los fundadores de una ONG muy activa en lo que es médicos comprometidos con derechos humanos, la ONG que se llama Physicians for Human Rights. Cuando Pedro Castillo queda en libertad, están las primeras elecciones libres de la Junta Directiva del Colegio Médico de Chile, y él sale elegido en la Junta con 69% de los votos de las votaciones. Enseguida, Castillo consigue la creación dentro del Colegio Médico de un departamento ética. Este departamento publica normas de ética médica en la que se estipulan las cosas, obviamente, que un médico jamás debe hacer bajo ningún pretexto, que es torturar. Porque también el Departamento Ética investiga la participación de médicos a torturas. Eran tipos que trabajaban con el ejército, averiguando hasta dónde se podía torturar en los interrogatorios por la resistencia física de las víctimas, firmaban informes de autopsia falsos, etc. El Colegio Médico de Chile, haciendo en eso, es el primero en el mundo, en un país en dictadura, que investiga a médicos cómplices de torturadores y se dota de normas éticas, pero actúa en consonancia con la comunidad internacional médica, pues las normas éticas adoptadas por los médicos chilenos se basan en los principios de ética médica, es el título del documento, votados por las Naciones Unidas en el mismo año 82. Y ya desde 1980, 2 médicos daneses han abierto el primer centro de atención a víctimas de tortura. Seguirán en estos años otros centros de atención a víctimas de tortura en Europa y en Norteamérica, pero es llamativo que estos 2 médicos daneses pioneros, los mismos formaron parte del equipo enviado por Amnistía Internacional que produjo el informe Chile, pruebas de tortura que mencionamos. Bueno, unos breves comentarios finales. Intentamos hoy
a 2 puntos que salieron en el primer seminario, de la sesión inaugural. Primero, la observación de Ludmila, de la importancia de indagar más sobre las dimensiones internacionales de la memoria. Estas dimensiones internacionales siempre hay, pero tienen consecuencias bastante variadas en comparar distintos casos nacionales. Nos parece sobre todo fructífero enfocar más investigación en la interacción y sinergia entre las fuerzas internacionales y nacionales. Los 2 casos presentados hoy ilustran varios aspectos ineluctables de la historia de la tortura en Chile. Los informes de sus 2 comisiones de la verdad documentan página tras página el horror y el terror. Pero durante estos años que hemos tratado hoy, los chilenos rompieron el tabú que guardaban sobre la tortura y la condenaron públicamente y masivamente. Y lo hicieron por medio, primero, de asociaciones civiles y profesionales. Y, voy a decirlo, no por los partidos, ni mucho menos por el accionar de grupos armados. Contaban con importantes aliados internacionales, como la OEA y la ONU, sí, claro, pero también con vitales contrapartes de la sociedad civil internacional. Estos aspectos constituyen, si se permita la expresión, parte de la buena memoria del periodo de tortura. Deben complementar la mala memoria. En la sesión inaugural, Eugenia hizo varios comentarios de la dimensión moral y ética de las memorias de la violencia. En este marco, la tortura, una práctica intencional para humillar y degradar, constituye un tema de memoria singular. Es una experiencia que ningún torturado quiere recordar, una experiencia que marca un antes y un después en la vida de una persona, una experiencia que afecta no solo al torturado, sino a toda su familia y amigos. Se trata de una experiencia incomunicable, pero durante casi 17 años fue una realidad experimentada por decenas y decenas de miles de chilenos. Y esta realidad tiene, a nuestro parecer, su propia memoria. No son las mismas las memorias de los torturados y las de los asesinados y desaparecidos, ni individualmente ni socialmente. Las diferencias derivan del hecho más básico, que la gran mayoría de los torturados sobreviven. Pudieron hablar por sí mismos y no, como los muertos, solo por medio de sus familiares o compañeros o expertos en ciencia forense. Los primeros torturados que hablaron lo hicieron en sus denuncias jurídicas ante los tribunales en el periodo examinado hoy. Unos 20 años después, fueron unas 40,000 personas con su carnet individuales quienes dieron testimoniales orales y documentales ante la Comisión Walech y que convencieron moralmente a los comisionados de las torturas que sufrieron en unos 1,100 sitios en todo Chile. Entre ellos eran Patricio Lanfranco y Pedro Castillo Yáñez. Muchas gracias, Ann y Alexandra, por su presentación. Seguimos
ahora con Santiago Huerta con su ponencia Estado y Memoria, un aporte al estudio de la Comisión Provincial por la Memoria, Buenos Aires, Argentina. Adelante, Santiago. Bien, hola a todos, a todas. ¿Se ve ahí el PowerPoint? ¿Está viendo? Sí. Bien, voy a dejar la cámara apagada porque suelo tener mala conexión y tengo que elegir entre mi voz o mi imagen. Bien, mi ponencia se llama así, como decía Cristín, Estado y Memoria, un aporte al estudio de la Comisión Provincial por la Memoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina. A ver, perdón. Ahí está. Bien, un primer punto que quería destacar para entender un poco el surgimiento de la comisión, para entender la lógica de la comisión, es hacer una referencia al contexto en el que surgió, en relación a, por supuesto, a la dictadura que vivimos en nuestro país. La comisión surge en el año 1999, es decir, 16 años después del fin de la dictadura militar, que no sé, supongo que algunos sabrán, por las dudas lo recupero, que fue entre el año 76 y el año 83. Luego de la dictadura, Argentina inicia un proceso de juicio a las juntas, a los principales responsables del terrorismo de Estado, juicio que se desarrolla durante el año 84 y termina en el año 85, y poco después, producto de las presiones militares, se sancionan 2 leyes de impunidad que frenan el avance que ya se había iniciado de causas judiciales a otros responsables del terrorismo de Estado, ¿no? Primero la ley de punto final en el año 86, luego la ley de obediencia debida en el año 87, y estas leyes sancionadas se terminan de completar. Las leyes se sancionan durante el gobierno de Alfonsín, el mismo gobierno que había promovido el juicio a las juntas. Las leyes se terminan de complementar con los indultos firmados por el presidente Menem en el año 89 y el año 90, 2 tandas de indultos que complementan lo que se llama el periodo de la impunidad, es decir, no solo que se frena el avance de las causas judiciales, sino que además se liberan a los represores que ya habían sido acusados. Entonces, habitualmente decimos nosotros en Argentina que el ciclo de impunidad podríamos recortarlo a partir de 1986 y llega hasta el 2005, que es cuando finalmente se terminan reabriendo las causas luego de la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner, acompañado por el Parlamento y también por el Poder Judicial. Entonces, a mí me interesa sacar una especie de fotografía y reponer esta idea, ¿no? Que en pleno periodo de impunidad se crea una institución estatal llamada Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Entonces, me parece que me interesa como reponer conceptualmente esta idea de que el modo de explicar que en el marco de la impunidad surge esta institución, lo podemos pensar si concebimos que el Estado no es una institución monolítica e uniforme, sino que es algo más bien heterogéneo, plural, y que puede incluir dentro de sí políticas tan dispares. Esto que digo puede valer para el Estado nacional en relación con el Estado provincial, pero también se puede pensar la misma esfera estatal bajo esta lógica de la heterogeneidad, de la pluralidad. Bien, el segundo punto que voy a plantear, son 10, intentaré ir rápido para poder decirlos todos y no pasarme el tiempo, es, bueno, ¿qué es entonces la Comisión Provincial por la Memoria? La comisión surge en el año 1999, primero como una comisión parlamentaria, es decir, en el seno del Congreso, del Parlamento bonaerense, se empieza a juntar esta comisión en el marco del bloque oficialista, que era el bloque de la Alianza en ese momento. Crea esta comisión en el año 99, y al año siguiente da un paso que es fundamental, que es que deja de ser una institución que funciona en el Parlamento y pasa a ser una institución que funciona de manera extrapoderes, es decir, autónoma y autárquica, lo cual la transforma en una institución estatal pero no gubernamental, es decir, no depende del Parlamento, como en su comienzo, y tampoco depende del Poder Ejecutivo. Entonces, la institución se separa del Parlamento, se constituye dentro del Estado bonaerense, pero se mantiene, digamos, autónoma y autárquica respecto del Poder Ejecutivo bonaerense, ¿no? Después si tengo tiempo, voy a reponer la importancia de esto. La institución elige sus autoridades y define sus políticas públicas, ¿no? Y no depende para ello del Poder Ejecutivo, aunque sí recibe fondos económicos para sostenerse.
¿Cuál es el objetivo, si tuviéramos que decir uno, el objetivo principal de la Comisión Provincial por la Memoria? Es fomentar un proceso de memoria en la sociedad argentina. Podemos agregar acá, dada la imposibilidad de hacer justicia, el movimiento de derechos humanos y los actores en general derivaron sus demandas hacia el lado de la memoria. Entonces, fomentar un proceso de memoria en la sociedad argentina, y que es una memoria centralmente abocada a los crímenes cometidos por la dictadura, ¿no? Porque sabemos que la memoria es una categoría mucho más amplia que puede recortarse a muchas otras experiencias. En Argentina, generalmente, nos concentramos o tiene una prioridad, una dominancia, la memoria de los crímenes cometidos en dictadura. Ahora, el carácter estatal que se le da a esta comisión apuntaba a darle cierta solidez a estos reclamos y a que los procesos de memoria no quedaran limitados a la voluntad de los activistas, ¿no? Se pretendía una institucionalización y en el marco de las agencias estatales. Bien, ¿cómo se compone la Comisión Provincial por la Memoria? La comisión se divide en dos partes. Tiene por un lado lo que habitualmente se llama la comisión o la comisión de notables. Ahí hay un problemita semántico. A veces la comisión hace referencia solamente al grupo de notables y otras veces hace referencia a la institución toda. Yo intento separar, porque analíticamente es importante. Hay una comisión de notables entonces, y por otro lado hay un equipo técnico o staff, que lleva adelante las actividades normalmente, habitualmente, cotidianamente. La Comisión de Notables es una comisión inspirada en la CONADEP, que es la comisión que crea el gobierno de Alfonsín, ni bien termina la dictadura, en cuanto empieza la democracia, para saber qué había pasado con los desaparecidos. Una comisión, la CONADEP, formada por gente prestigiosa, prestigiosa, y que no pudiera ser acusada de haber sido parte de los conflictos políticos de los años 70, En un sentido parecido, se intenta armar la Comisión Provincial por la Memoria, arma esta comisión con un grupo de gente notables, de referentes, que le dirán prestigio a esa institución. Si analizamos la primera formación, desde entonces hasta el presente, esta comisión ha sufrido un montón de transformaciones, pero yo me concentro en el origen. Encontramos militantes de organismos de derechos humanos de una escala, podríamos decir una escala internacional, ¿no? Como Estela de Carlotto, o de Abuelas de Plaza de Mayo, o Adolfo Pérez Esquivel, titular del CERPAJ y Premio Nobel de la Paz en 1980. También había militantes de organismos de derechos humanos de la escala local, es decir, la ciudad de La Plata, que es mi ciudad, es la ciudad donde está alojada la comisión. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Había otros integrantes de la ciudad de Buenos Aires, militantes de la ciudad de Buenos Aires, personal ligado al Poder Judicial, ¿no? Ahí con una señal de que la pelea por la justicia no estaba del todo perdida, por lo menos no había la intención de perderla. Militantes de organismos de derechos humanos y referentes de distintos credos religiosos. Había gente del metodismo, había gente de la Iglesia Católica, había un dirigente comunal de la comunidad judía local, un dirigente sindical y un referente de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Entonces, si sacamos una fotografía de esa conformación, podemos preguntarnos qué nos dice la especificidad de esa conformación. Yo diría, en primer lugar, lo que nos muestra es la preeminencia de la militancia humanitaria. Uno puede decir, en el año 99, en plena impunidad, con cierta derrota del movimiento humanitario, y cierto escepticismo respecto de la posibilidad de juzgar a los represores, la militancia humanitaria seguía muy, muy activa. Entonces permitió que esta comisión se creara con referentes múltiples. Y en segundo lugar, lo que nos dice esta conformación es la amplitud, porque no es una comisión solamente concentrada en las figuras más destacadas del movimiento de derechos humanos, que suelen ser los familiares de los desaparecidos, sino que había una amplitud, bueno, como vemos ahí, al mundo sindical, al mundo universitario, al mundo religioso. Bien. Cuarto punto, ¿cómo estaba conformado el equipo técnico, ¿no? Que decía hace un rato que era el que llevaba adelante las actividades de la comisión permanentemente? Era un conjunto de trabajadores y trabajadoras, prácticamente podría decir trabajadoras, porque en su enorme mayoría eran mujeres, que llevaban adelante las actividades cotidianas de la institución. ¿Cómo se conformaba este equipo técnico? El primer equipo técnico estaba conformado centralmente por personas que tenían la siguiente trayectoria. Yo hice un estudio de la trayectoria de estas personas, un poco guiado por la lógica de Soprano y Voslaski, ¿no? Dos antropólogos historiadores que han pensado el Estado, y dicen una cosa que me parece muy interesante, que es que el Estado no es solamente las normativas, sino también la gente que lleva adelante esas normativas. Entonces,
no se trata solamente de leyes o políticas públicas, sino también de indagar quiénes son las personas, qué trayectorias tienen, de dónde vienen, de qué instituciones provienen, y eso después explica un poco el funcionamiento de las agencias estatales. En este caso, el equipo técnico estaba conformado por militantes de organismos de derechos humanos no afectados directos, ¿no? En Argentina solemos dividir así, los que agrupan a los familiares y los que se agrupan de otro modo. En el caso del CERPAS puntualmente era muy presente. Había militancia social, barrial, política, sindical y religiosa, ligada a lo que genéricamente podríamos llamar la centroizquierda, ¿no? Con cierta sensibilidad en el tema de los derechos humanos y alguna influencia en el peronismo que ya en esos años había ido rompiendo, cierto sector del peronismo que había ido rompiendo con el menemismo en la década del 90, que había sido un gobierno peronista que había llevado adelante políticas no solo de impunidad, sino también liberales. En términos generacionales podríamos ubicarlos, y pongo comillas porque es una categoría de ellos, una categoría nativa, dentro del ochentismo, ¿no? Es decir, una generación que se inscribe en la vida pública con la llegada del gobierno de Alfonsín, principios de los 80, y que son más jóvenes que la generación de los años 70, y por supuesto también, y más grandes que la generación de los hijos, que es otra generación importante para el movimiento de derechos humanos. Otro rasgo central de este equipo técnico es que todos habían pasado por algún tipo de formación universitaria, en comunicación, en historia, en algunos en abogacía o abogados. Había un rasgo central, ¿no? Quinto punto, así como recién dije qué es lo que había, uno podría decir como figura de fondo, mostrar qué no había en ese staff, ¿no? Entonces, lo que se destaca de ese staff es la ausencia prácticamente total de familiares de desaparecidos, ¿no? No es que yo crea que tendría que haber habido familiares desaparecidos, sino que si pensamos a la comisión recortada dentro del campo de los derechos humanos argentino, un campo protagonizado, sobre todo por aquellos años, pero quizás aún también hoy, protagonizada centralmente por los familiares de los desaparecidos, que se construya una comisión como esta sin familiares es una señal de algo que voy a decir luego, pero llama la atención la ausencia de estos familiares. Entonces, ¿cómo se lee esta ausencia? Bueno, se lee porque la idea de la comisión, que es ampliar el círculo de los que recuerdan, ahí me faltan comillas, es una expresión de los propios integrantes de la comisión, implicaba un doble juego, digamos, un juego hacia afuera, ¿no? Es decir, que la sociedad argentina recuerde lo que había pasado durante el terrorismo de Estado, y también un juego hacia adentro, es decir, hacia el mundo del humanitario. Ampliar el círculo de los que recuerdan supone disputar, y ahí sí uso comillas porque es una frase que encontré en uno de los documentos, disputar el patrimonio de la palabra con los familiares de los desaparecidos. Es decir, era un conjunto de actores que a la vez que quería que la sociedad argentina recordara los crímenes, quería instalar su voz en disputa, en articulación y disputa con los familiares de los desaparecidos. Digo articulación porque los familiares eran parte de la comisión también, no era solamente una disputa. Bien, sexto punto, ¿cómo surge la idea de crear la comisión? ¿Quiénes fueron sus creadores? ¿No? Uno puede pensar que estas instituciones surgen o provenientes de la sociedad civil, podrían ser los organismos reclamándole al Estado, o como una convocatoria del Estado hacia los organismos. Y yo diría que no fue ni una cosa ni la otra, sino que surge del cruce entre una periodista, dirigente política, que sobre todo después fue dirigente política, periodista que es Gabriela Cerruti, periodista que había estado en Europa viendo cómo las sociedades de Europa estaban tramitando su pasado traumático, y vuelve con la centralidad de lo estatal, ¿no? Y también como una manera de disputar con los familiares, el cruce entre Gabriela Cerruti y Alejandro Mosquera, un militante con origen en la Federación Juvenil Comunista, el Partido Comunista, bueno, una serie de partidos políticos, que termina siendo presidente de la Cámara de Diputados, y termina como alojando, y entre los dos terminan armando el proyecto de creación de esa comisión. Ahora, ¿qué querían en esa comisión, o cuál era el rol que la comisión le asignaba a los organismos de derechos humanos? La idea de asesorar y de legitimar, ¿no? Entonces, lo que se ve ahí en esa pretensión de que los organismos asesoraran y legitimaran, era que la comisión debía dirigir políticamente a las organizaciones, ¿no? Y no ser dirigidos. Hay una expresión que usó Gabriela Cerruti en la entrevista que yo le hice que me dejó muy impactado,
que dice, un enfermo no tiene por qué saber cómo puede curarse. Es decir, una persona por haber sido víctima de terrorismo de Estado no tiene por qué tener las herramientas adecuadas para que una sociedad como la Argentina tramite su vínculo con ese pasado, ¿no? Entonces, insisto con esto, no era una pura disputa, pero era también una disputa, era una disputa con articulación. Entonces, la idea de que en el staff no hubiera familiares de desaparecidos está ligada a esta cuestión, a la idea de que lo que se pretendía era que la comisión se posicionara desde otro lugar, un lugar más centrado en algunas militancias, pero sobre todo en el saber académico, ¿no? Ese era como el lugar de enunciación de la comisión. Bien, séptimo punto, las disputas por la enunciación. Bueno, un poco lo que venía diciendo, ¿no? Recordar y disputar el patrimonio de la palabra vía la profesionalización. Que no se hable del pasado solo por haber sido testigo, sino que se hable del pasado a partir del conocimiento más académico. Ahí hay una articulación interesante con investigadores de Europa que vienen a Argentina a unas primeras jornadas que hace la comisión, ni bien empieza, mostrando que eso le importaba especialmente. Y yo lo que veo ahí también es que hay como una disputa por la enunciación, no tanto concentrada en el contenido de esa memoria, porque en términos, muy genéricamente, ¿no? En términos del contenido podríamos decir que todos recuperaban una narrativa humanitaria, y se alejaban de una narrativa más militante que recuperara la experiencia revolucionaria, ¿no? La narrativa humanitaria repone la centralidad de la víctima y un poco soslaya la militancia revolucionaria de muchos de los desaparecidos. Entonces no había tantas diferencias en términos del contenido de esa memoria, sino como del lugar de la enunciación. Bien. Octavo punto. Hago referencia a dos o tres aspectos de la comisión, podría haber dicho más, ¿no? Uno es Jóvenes y Memoria, que es un programa que la comisión crea, que es un programa que articulaba con las escuelas de la provincia de Buenos Aires y que pretendía que en las escuelas se reprodujeran y se construyeran memorias locales, ¿no? Entonces salir un poco de la centralidad de las grandes ciudades y ver qué había pasado con los desaparecidos de las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, en algunos casos pueblos verdaderamente muy chicos. Esta idea de recuperar la historia de los desaparecidos de las localidades, después a lo largo de la historia de la comisión se va ampliando a una agenda sumamente interesante y que rompe un poco la centralidad o matiza un poco la centralidad de la experiencia del terror estatal. El otro de las áreas de la comisión que es central es el archivo de la DIVBA, de la ex Dirección Provincial de Inteligencia en la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Inteligencia, que funcionaba en un edificio donde ahora funciona la comisión. Es decir, la comisión gestiona el archivo y al mismo tiempo funciona en ese mismo edificio. El archivo ha sido muy interesante en su faceta judicial, ¿no? Para acumular causas por los crímenes del terrorismo de Estado, para la investigación histórica, porque es fuente de muchísimas investigaciones, fuente documental de muchas investigaciones, y también para los pedidos personales, ¿no? Muchos militantes que van al archivo y pueden ver qué decía la policía, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires sobre sus recorridos, sobre sus militancias. Y el último punto es el Comité contra la Tortura, que es un área de la comisión que se crea avanzada. La comisión no se crea de entrada, no estaba en el plan original de la comisión, pero que empieza a denunciar la situación en las cárceles bonaerenses en el presente, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy interesante porque es como que de algún modo se rompe la centralidad que tenía la dictadura como temática y se empieza a abrir el juego hacia el presente y hacia las violaciones a los derechos humanos en el presente que estaban cometiéndose en las cárceles bonaerenses, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué se crea esa institución, ¿no? ¿Por qué se crea, perdón, el área del Comité contra la Tortura? Y me parece interesante pensar que se crea porque las instituciones tienen una dinámica propia que excede al planteo original, ¿no? Así como en el origen no había una intención de denunciar las violaciones a los derechos humanos en el presente, a un paréntesis uno podría decir, si la comisión se hubiera creado con esa orientación, cabe la pregunta de si efectivamente el Estado bonaerense hubiera decidido aceptar esa creación. Entonces, eso no estaba en el origen, eso se va sucediendo con el paso de los años,
El segundo aspecto es el interés de muchos de estos militantes y sobre todo de agentes del equipo técnico, de algún modo en borrar la frontera entre pasado y presente, es decir, no limitar las violaciones, la denuncia de las violaciones al pasado, sino pensar que denunciar el terrorismo de Estado está muy ligado a denunciar con qué estaba pasando en las cárceles bonaerenses en ese momento. Y el tercero, digamos, la idea de que el comité se creó porque pudo haber sido creado, en el sentido de la especificidad institucional, lo que decía al principio. Cuando la comisión se crea y se construye como una comisión extra poderes, es decir, independiente del Ejecutivo, en el año 2000, se abre la posibilidad, unos años después, de que la institución cree un programa, ¿no? Un área dedicada a denunciar al propio Estado bonaerense, ¿no? Entonces ahí volvemos a la idea de que el Estado debe ser pensado como una institución polifónica, ¿no? Tan polifónica que puede incluir dentro de sí agencias que se denuncian a sí mismas, ¿no? Y para cerrar por fuera del Power, me quedó fuera del Power una referencia a la maestría de Historia y Memoria, ¿no? Viéndola a Ludmila, que fue profesora mía en la maestría de Historia y Memoria, y también hay un área muy interesante, ¿no? Muy productiva, de muchas tesis y de mucho recibimiento en los últimos años de muchos investigadores de Latinoamérica, que solidifica esa faceta académica que la comisión se propuso desde el origen. Bien, bueno, hasta ahí llegué. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Seguimos con Nelson, con su ponencia No casualidad entre memoria, justicia y paz, la búsqueda de justicia en el Cono Sur y de reconciliación en Colombia. Adelante, Nelson. Muchas gracias, Cristina, por la presentación y por la organización, y también quisiera extender ese agradecimiento a todos los integrantes del laboratorio y a todos los que hicieron posible esta plataforma. Bueno, voy a compartir el PPT. No sé si ya lo están viendo, sí, creo que sí. Bueno, un momento, que se está... Todavía sí, creo que se está demorando un vemos la poco. presentación de Santiago. Sí, Sí, ya. Vale. Cambié un poco el título de la presentación. En principio era No causalidad entre paz, memoria y justicia. Búsqueda de justicia en el Cono Sur y reconciliación en Colombia. Y lo cambié un poco porque pensé que, o haciendo la presentación, va más sobre un conflicto justo y una paz injusta. Es decir, si sigo peleando por aquello que se llamaría justicia en un sentido estricto, o si por el contrario doy la vuelta y perdono lo imperdonable, ¿sí? Entonces digamos que va sobre eso, y obviamente sobre el motivo del laboratorio, que son la relación entre las tres, entre la memoria, la justicia y la paz. Digamos que voy a ser muy rápido para intentar cumplir con el tiempo, y por eso algunos conceptos seré muy superficial, pero si surgen dudas lo podremos hacer después de la ronda de preguntas. Bueno, digamos que desde mi punto de vista y varios investigadores, digamos que esta triada entre memoria, justicia y paz, donde tienen un rol causal, es decir, primero hay memoria, después a través de esas memorias construidas, de esa imagen construida del pasado, hay justicia, y después de que tenemos justicia hay la paz, surge a través de los juicios de Nuremberg, donde se ponen los tres. Y esto de relación fue posible porque en esa época el nacionalsocialismo fue derrotado por los ejércitos aliados, y ellos son los que ponen las condiciones de cómo se debe hacer la justicia. Y en ese sentido, cómo se construye la memoria, y que esa es la manera de construir paz, que fue la manera en que durante mucho tiempo se entendió la manera de solucionar los conflictos. Y de ahí me surge la pregunta si esa es la única forma posible en que se relacionen estos tres elementos. De allí que no sea que la ponencia se titule No causalidad. No tiene por qué los tres ir relacionados causalmente. Acá unas definiciones bien rápidas, como dije, por el tiempo, sobre los tres elementos. La memoria en esta ponencia se entenderá como el proceso intersubjetivo de construir pasado en un sentido amplio,
En eso me refiero a memoriales, monumentos, comisiones de verdad, diarios de testimonio, archivos, en un sentido bien amplio. Y justicia, van a haber dos justicias, una justicia en el sentido estricto, que es normalmente lo que se busca cuando estoy hablando de justicia, es decir, si la ley dice que son 25, 30 años, pena de muerte, que se cumplan estas leyes, o si hay una justicia en un sentido amplio, sin querer ver uno más reducido con la víctima, que serían estas justicias transicionales, como lo vimos en los casos de Centroamérica, como sean en los casos de Colombia, o justicia simbólica, entre otros. Y lo más difícil de definir tal vez es la paz. Entonces, digamos que uno podría empezar por Galtung, con la paz como ausencia aparente de violencia estructural y cultural, pero como bien se sabe el laboratorio, el estado de paz completo es inexistente, que es lo que han venido trabajando en el laboratorio, y la paz y la violencia siempre están cohabitando, aunque de maneras relacionales distintas. Entonces, así se hablará acá de una búsqueda de paz, donde hay una aparente ausencia de violencia. Vale. Y entonces, ¿por qué lo pregunto? Porque en muchas conflictividades, como hemos visto en los casos de los ponentes anteriores en Centroamérica, la relación entre los tres elementos, como se dio en Nuremberg, no solo se vuelve problemática, sino que es imposible de alcanzar. Entonces, es el surgimiento de las justicias transicionales. Y hay dos posibilidades: continuar el conflicto o finalizarlo injustamente, es decir, continuar peleando hasta lograr justicia o simplemente perdonar lo imperdonable, como lo he dicho anteriormente. Y de esto me sirvo para Argentina y Colombia como dispositivos. Eso no quiere decir, como lo mostró Ludmila y lo acaba de mostrar Santiago, no es que exista una sola bloque de memoria que constituye o signifique un país, sino simplemente son dos dispositivos espaciales que llamo Argentina y Colombia, pero teniendo en claro que hay diferentes formas de buscar y de crear procesos de memorialización, pero estas dos me sirven como ejemplo de cada uno, y acá me permite decir que un poco está vinculado más a las políticas estatales de crear memoria, en búsqueda de esa paz. Bueno, entonces primero comienzo con Argentina, como ya lo hizo Santiago. En 1985 comienzan los juicios a las juntas. En principio se condenan a varios militares, incluido a Videla. No obstante, en 1986 se promulga la ley 23, que es el punto final, que se llama también, o sea, denominado ley de impunidad, y separan los procesos. 3 años después, en 1989 y 1990, se proclaman indultos a los pocos condenados por los juicios. Digamos que llega el gobierno de Menem y, digamos, yo siguiendo la interpretación de esta época en el sentido de memoria de varios autores, como por ejemplo Lisette Dornain, ella habla de Menem en su carácter neoliberal. Y digamos, estrenando la nueva democracia, se dice que se debe abandonar este conflicto porque es el conflicto que le hace el daño a la Argentina, ¿no? Y entonces, simplemente en esos 20 años no hay por qué seguir reviviendo este conflicto, no hay por qué seguir buscando justicia, porque finalmente fueron por culpa de esos dos polos, los militantes y la justicia, que el país terminó en lo que terminó. Entonces, duran estos 20 años de impunidad, como bien lo nombraba Santiago, o 19, para ser más exacto, y se reabre el proceso en búsqueda de justicia, es decir, desde lo judicial. Porque eso no quiere decir que durante ese tiempo las organizaciones de derechos humanos y de víctimas no siguieran peleando por justicia, queriendo rogar la ley de impunidad, pero digamos que durante esos 19 años judicialmente no existía posibilidad. Digamos que acá traigo la imagen del ESMA, de la Escuela de Mecánica, donde funcionó un centro clandestino, que ahora es un centro de memoria. Y digamos que esto me sirve como una especie de metáfora de lo que sucede en la Argentina. El espacio de memoria es a la vez un espacio judicial, es un espacio de prueba. Por lo tanto, en este museo no se puede colgar nada ni se puede modificar nada dentro del edificio porque aún es prueba judicial. Y esto nos demuestra, digamos, que desde la política estatal, una fuerte política vinculada a la justicia, en la justicia ordinaria, es decir, culpar al victimario según lo establece la ley, sin ningún tipo de justicia transicional. Entonces, digamos que la memoria está fuertemente vinculada a la justicia ordinaria. Ya vamos a ver que en Colombia funciona un poco distinto, y acá llego a Colombia. Y si bien el conflicto colombiano es difícil de datar, porque para muchos comienza desde el surgimiento de la vía republicana en 1819,
cuando uno les pregunta a los grupos indígenas, para ellos comienza con la entrada de la colonización. Entonces, digamos que fijar el tipo de conflicto es difícil, ha sido un conflicto muy largo, pero digamos que la última gran fase del conflicto se suele datar desde 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el surgimiento de los autodefensas campesinas, que después van a terminar siendo la guerrilla hasta la actualidad. ¿Sí? Digamos que para poner una cifra, el conflicto ha producido más de 8 millones de víctimas esta última fase. Y en el conflicto han participado varios actores violentos como guerrillas, autodefensas, pero en estas autodefensas me refiero a los paramilitares, a las fuerzas del Estado, narcotraficantes, delincuencia común y empresarios privados. O sea, si vemos cuáles han sido los actores violentos, no podría decir que los actores violentos han sido casi todo el país. ¿Qué pasó? Si bien han existido varios acuerdos de paz con distintos actores, me enfocaré en los dos últimos, es decir, ya en 1989 y antes han habido varios intentos de paz. Digamos que me voy a enfocar en los que se dieron a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Él comienza un proceso de desmovilización con las autodefensas en el año 2002 y eso se cristaliza con la ley 975 del 2005. ¿Y qué pasa? Con esta ley se permitió una reducción de penas de delitos graves, según lo establecía en ese momento la Constitución, de 25 años a solo 8, con la condición de dar la verdad absoluta a las víctimas y al país. Y allí, digamos que se empieza a pensar que tal vez la búsqueda exhaustiva de justicia ordinaria, como se había establecido, no sea la manera de llegar a la paz, sino sea, digamos, sacrificando un poco la justicia en relación a la verdad que permita conocer las estructuras, los procesos, los actores, cómo se interactúan los procesos para la consecución de la paz. Digamos que entonces ahí ya esta causalidad empieza a no funcionar, digamos como se ha demostrado en los juicios de Nuremberg, que es memoria, justicia y paz, sino que Colombia quiere directamente saltar de la memoria hacia la paz. Digamos que esa es la idea que surge a través del gobierno. Que se cumpla es otra cosa, y digamos que eso sí quiero ser claro, cuando estoy hablando de todo esto son de procesos en búsqueda de la paz, de cómo se logran esas transiciones para lograrlo, esto ya sería otro tema, pero en 20 minutos no tendría tiempo para desarrollarlo. Después, años después, cuando terminan los 8 años de mandato de Álvaro Uribe Vélez, llega Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos le da un vuelco a la política en relación a las guerrillas y comienza un acercamiento, comienza un tratado de paz con el gobierno, con la guerrilla de las FARC en el 2012. El acuerdo nuevamente le da prioridad a la verdad para la construcción de la paz, y acá lo que se establece en los acuerdos, qué pena, es que las penas no serán mayores de 8 años para crímenes muy graves, es decir, masacres, asesinatos, violaciones, y 5 años para los combatientes sin gran poder de decisión máximo, es decir, para los soldados rasos. Nuevamente, en los dos tratados se le da prioridad a la verdad como herramienta de la búsqueda de la paz en relación a la justicia. Es decir, nuevamente con estos dos tratados en gobiernos totalmente distintos, uno puede trazar una línea y lo que está buscando el gobierno colombiano no es nuevamente judicializar con la justicia estricta, como ya llamaba al principio, según lo da la Constitución, sino que va a reducir las penas para que los combatientes de todos los actores posibles empiezan a comentar cómo funciona el conflicto para poder entenderlo y de esta manera poder transformar las dinámicas de la guerra en una búsqueda hacia la paz. ¿Sí? Digamos que antes veíamos el ESMA muy vinculado como prueba judicial. Acá vemos una manera de construir memoria. Esto es de un fotógrafo que se llama Jesús Abad Colorado. Entonces, digamos que esto resume muy bien cómo funciona el conflicto colombiano. La muchacha en el 2005 está enterrando a su padre, asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, por los paramilitares. Entonces, ella decide vincularse a la guerrilla para vengar a la muerte de su padre. ¿Sí? Entonces, digamos, de víctima pasa a ser victimaria, porque empieza a jugar también las dinámicas pues, de la guerrilla. Pero finalmente tiene una hija y ve en el proceso de paz
la posibilidad de transformación, no de las condiciones para ella, y ya no buscaría venganza de su padre, sino posibilidades de futuro para su hija. Es decir, que las condiciones de su hija no sean las de la guerra. Digamos que esto resume muy bien la función de la memoria, como se está pensando en Colombia, primero desde el Estado, que vuelvo y digo que funcione es otra cosa y eso lo podemos debatir totalmente, y también de los mismos combatientes. Entonces, digamos que acá haciendo una pequeña comparación, todo esto es, digamos que esto es un trabajo en marcha, no está totalmente acabado, todos son unos primeros abordamientos, entonces uno puede decir hay cosas que no funcionan y otras que sí, y son las condiciones de posibilidad para un conflicto justo o una paz injusta. Digamos que lo que yo podría resumir es que en un conflicto justo puede haber un claro vencedor y o victimario. Digamos que en el caso de la Argentina, la Junta. Entonces es claro quién fue el malo y a quién puedo juzgar y que no le puedo perdonar lo imperdonable. En el caso de Colombia, ninguno de los actores fue capaz de imponerse para la determinación o reducción de la violencia física. Entonces digamos que en estos casos, como también lo vemos en los casos, por ejemplo, de El Salvador, como nadie puede imponerse, dadas condiciones internacionales, pero también condiciones domésticas, de alguna manera hay que negociar la paz. Y perdonar lo imperdonable. Digamos que la otra es que la violencia física directa es menos frecuente, es decir, esto puede ser durante, después o ambas, y quiere decir que aunque haya un hecho traumático y la violencia psíquica esté ahí o la violencia simbólica esté ahí, la violencia no me ataca todos los días, no es una constante. Y en algún momento puedo seguir peleando porque digamos que la violencia física no me está agotando todos los días. En el caso de ciertas zonas de Colombia, ya voy para allá, la violencia física es constante, siempre está en la guerra, en el fragor de la guerra hay un punto en que esto cansa y dicen los combatientes, ya es suficiente, ya quiero otra cosa, ya no quiero más. Y las zonas que viven el conflicto dicen, ya no quiero que me caigan tanques o que me caigan bombas. Entonces, digamos que eso hace que funcione de una manera distinta. Lo que hace también posible que el conflicto justo siga, a lo que me refiero con conflictos justos es que hay una razón para seguir el conflicto, es que las condiciones materiales para el conflicto estén aseguradas, es decir, que exista suficiente alimento para que se mantengan los combatientes, para que se mantengan las zonas, la estructura, edificios, eh, estructura vehicular siga funcionando, que haya suficiente reserva de dinero, todo esto hace posible que el conflicto justo siga. Digamos que en una paz injusta las condiciones materiales para el conflicto escasean, es decir, ya no hay suficientes maneras para seguir peleando, básicamente la material ya no existe más. Y esto nos lleva también a dos objetivos distintos, que digamos que esto es lo que me parece más interesante cuando uno revisa estos casos en una percepción comparativa, y es que el conflicto justo siempre se mantiene porque es una refrendación de un pacto de justicia con el pasado, con los compañeros o compañeras militantes, padres, madres, hermanas, hermanos, etcétera, hasta consigo mismo en el sentido de lo que veíamos con la tortura en Chile. Digamos que es eso, es un pacto que se hizo con el pasado y que no se puede dejar. Es buscar justicia por mi compañero muerto, por mi compañera muerta que ya no estaba, por mi padre muerto, mi madre muerta, por mi hermano, mi hermana, o en el caso de los torturados, justicia conmigo mismo. Digamos que en esta paz injusta hay un nuevo pacto y ese pacto ya no es con generaciones pasadas. Yo ya no pacto con los que se murieron, porque ya tengo que partir del punto de que no es sostenible más, sino hago un pacto con las generaciones venideras. Y esas generaciones venideras serán las que gozarán de ese nuevo pacto. Entonces, en orden de buscar que ese pacto nuevo sea fructífero para las generaciones, tengo que ser yo como generación actual, la cual digo, basta y acá arrancamos de nuevo y me atrevo a perdonar lo imperdonable. Digamos que cuando estaba pensando en el caso de Argentina y Colombia, uno puede pensar más allá de los dispositivos nacionales y que estos fenómenos también se suelen dar en el contexto nacional, por decirlo así, dentro del propio país. Después de que se logró la negociación
entre las FARC y el gobierno de Santos, se creó un plebiscito para la refrendación del proceso de paz. Es decir, si el pueblo quería que el acuerdo de paz fuera firmado como estaba. El no al acuerdo, es decir, que el acuerdo no se firmara, ganó con una pequeña diferencia. El no ganó con 50,21%, mientras el sí con el 49,78%. Y acá quiero ir al mapa. Los que sí apoyaron el acuerdo son las zonas verdes. Los que no apoyaron el acuerdo son las zonas rojas. Lo que es muy curioso es que las zonas verdes son las zonas que más viven el conflicto. Entonces uno podría pensar que son las zonas que más viven el conflicto, que tienen muertos por generaciones, los que quisieran seguir el conflicto, porque tienen una razón para seguirlo. Pero no, ellos no quieren seguirlo en su gran mayoría, sino en su gran mayoría los que los quieren seguir son las zonas que de cierta manera viven el conflicto, lo que yo en otro lugar llamo un teleconflicto, un conflicto por televisión, un conflicto por radio, un conflicto por prensa, pero no viven el conflicto de manera en caliente. Y esto me devuelve al punto de acá en que la violencia física en estas zonas no es constante. Yo no digo que, digamos, la violencia psicológica no sea constante, en el sentido que ve las noticias, hay un muerto y hay otro muerto, entonces dices, ¿cómo puedo perdonar lo imperdonable frente a las FARC o las autodefensas? Pero cuando vemos esto, son personas que realmente en su día a día no viven este tipo de violencia, sino que viven otro tipo de violencia, que es la criminalidad común y corriente. Bueno, espero no haberme pasado los 20 minutos, intenté ser lo más breve posible. Como dije, hay muchas cosas que las tuve que decir de manera superficial porque no me daba el tiempo, pero podemos debatirlo ahora con las preguntas. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, Nelson. Muchísimas gracias a los ponentes, Anne, Alexander, Santiago, Camilo, y muchas gracias por la discusión tan viva. Espero que nos veamos el lunes próximo con la tercera parte de nuestra plataforma. Según la tercera sesión, sí, son 2 paneles y empieza a las 8:30 y termina a mediodía. Y los paneles son sobre memoria, literatura y cine, y sobre memoria, desigualdad y género. Gracias, Ismayaira. Aquí está el programa completo. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene, hasta el 22.